Bienvenidos a CNN Prime. Tenemos mucho que contarles, así que vamos de inmediato con los titulares. Rediseño del programa de asentamientos precarios es parte de la agenda de probidad y transparencia que, según el ministro Carlos Montes, tiene un avance del 58%. El MIMBU asegura haber implementado ya 11 de las 12 medidas ordenadas por Contraloría tras el caso Convenios. El presidente Boric señaló que la plata de un Estado es siempre escasa y cuando se mal utiliza duele el triple. La municipalidad de Maipú fue allanada por la Brigada del Cibercrimen de la PDI. Respaldo de correos y servidores fueron requisados en medio de la indagatoria contra la exalcaldesa Katy Barriga por presunto fraude al fisco. El Ministerio Público aceleró las diligencias luego de que el fiscal nacional le quitara la investigación a la Fiscalía Occidente. Nueva alza en el precio de la benzina, marcando un incremento de 32 pesos por litro en la gasolina de 93 y 97 octanos y de 16 pesos en el diésel. De acuerdo con las proyecciones, se espera que el precio de los combustibles tenga alzas sostenidas, al menos por lo que resta de octubre, afectando principalmente a los gremios del transporte. Y en temas internacionales, el presidente de Estados Unidos dio un vuelco respecto a su discurso de campaña, autorizando la construcción de un muro de 32 kilómetros en el sur de Texas para detener los flujos migratorios. Ante las numerosas críticas que recibió, Joe Biden aseguró que intentó reasignar los recursos destinados por la administración anterior de Donald Trump, pero le fue imposible. Todo eso y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Comenzamos con una mala noticia porque más de 120 pesos por litro han subido las bencinas en menos de 3 meses. Expertos anticipan que en las próximas semanas puedan existir nuevos incrementos en el valor de los combustibles, como nos cuenta María Luisa Carrión. Tanto ha golpeado el precio de los combustibles a su presupuesto que ni siquiera recuerda cuándo fue la última vez que llenó completo el estanque de su taxi. No, imposible. Porque ahora debe hacer 70.000, 80.000 pesos, creo. Pero yo que no lo lleno, anda con el olor el estanque mío. De a poco y conforme a sus ganancias, carga a 10.000 o 15.000 pesos de benzina. Quienes no tienen opción de ir reajustando las utilidades son los transportistas escolares, quienes establecen un monto anual independiente del vaivén de los precios, en este caso muy a su pesar al alza. Ya hubo una alza grande y ahora otra vez, pésimo. Y nosotros conservamos la tarifa a los apoderados todo el año, la misma tarifa. ¿Hay forma de reajustar? No. Con las manos atadas, lo único que les queda es buscar las bencineras un poco más baratas de su sector. Y aún así ven cómo cada 3 semanas es cada vez más caro llenar un estanque y cumplir con su labor. Atroz, porque imagínate que nosotros le colocábamos, yo por decirte, le coloco semanal y antes le colocaba, no sé, pues empecé con 25, ahora ya voy en 42. Y hoy día subió de nuevo, o sea, subió 30 y tantos pesos. O sea, para nosotros es mortal porque nosotros no le podemos subir a los papás la tarifa. Yo hace 2 meses llenaba el estanque con alrededor de 40.000 pesos llenaba el estanque. Ahora estoy llegando casi a los 50 y un poco más. ¿Y le alcanza la semana completa? No me alcanza la semana completa. Después tiene que volver a llenar o hay que volver a llenarlo o dependiendo de los días que queden para trabajar, rellenar lo que falta. Y así fácilmente puede gastar a la semana unos 70.000 pesos en combustible, pero la verdad es que poco se puede hacer a este lado de la cordillera por el precio de las bencinas. Este miércoles, ENAP informó un alza de 32,1 pesos por litro en las de 93 y 97 octanos, incremento superior al informado hace justamente 3 semanas, cuando fue de poco más de 31 pesos. El principal factor que entra en juego acá es la depreciación del tipo de cambio. El dólar lleva ya varios días por sobre los 900 pesos y no parece dar tregua, aunque no es lo único. Y el otro elemento que también conjuga en relación con esta alza se debe a lo que pasa en el mercado internacional respecto al precio del petróleo Brent. Es decir, vemos que el precio del petróleo ha tenido una tendencia al alza en forma importante desde hace ya 2 meses atrás, explicado fundamentalmente por factores de oferta, es decir, los elementos asociados a principalmente las restricciones de oferta por parte de Rusia y Arabia Saudita, que son los principales exportadores de crudo en el mercado mundial, han impactado el precio. ¿Qué podría pasar en 3 semanas más cuando la empresa nacional del petróleo informe nuevamente la variación del precio de los combustibles? El escenario es el mismo. Se esperan alzas para al menos el 26 de octubre y muy probablemente a mediados de
noviembre. Tenemos la certeza de que el 26 de octubre también subirán en torno a 30 pesos el precio de los combustibles, la gasolina, y en torno a 16 pesos el diésel. En conversación con Agenda Económica, el ministro de Hacienda señaló que lo que sucede con los combustibles es un fenómeno transitorio y que el gobierno no puede hacer nada adicional a lo que ya se ha hecho a través del MEPCO. Según Marcel, el mecanismo evitó un alza adicional de 100 pesos en estas semanas. En los últimos días hemos visto una moderación de los precios internacionales de los combustibles y todavía tenemos que ver cómo se va a ir ajustando el tipo de cambio. Así que yo diría, no estamos en una situación como la de la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania. Siento que fue un fenómeno que golpeó muy fuertemente no solamente el precio del petróleo, sino que de sus derivados, dado toda la capacidad de refinación que estaba instalada en Rusia. Entonces, lo que hay en este momento no es un cambio así tan estructural o tan perdurable como para anticipar medidas como las que se tomaron en aquella época. Los analistas son claros. El alza de los combustibles hará que los próximos datos de inflación sean mayores de lo anticipado, afectando a taxistas, transportistas escolares y a todas las personas. En su visita a la región de Coquimbo, el presidente Gabriel Boric hizo nuevamente referencia a los actos delictuales. Macarena Román nos amplía esta información. Macarena, vemos información en vivo y en directo. ¿En dónde está que va tanta gente pasando? Hay harto movimiento aquí, Mónica. Nos encontramos en el Observatorio Mamayuco, ubicado en la comuna de Victoria, y les vamos a pasar a mostrar el ambiente porque estamos esperando autoridades, vecinos y vecinas aquí locales, también obviamente la prensa esperando por la llegada del presidente Gabriel Boric, que en cosa de minutos ya debería llegar aquí al Observatorio de Mamayuca. Él visitó también el observatorio antes, porque está también es una parte de su agenda de lo que ha venido a hacer aquí en la región de Coquimbo. Primero les contábamos durante la mañana que anunció medidas contra la crisis hídrica, para enfrentar más bien la crisis hídrica, porque aquí en esta zona una de las grandes problemáticas, si es que no es la problemática más grande, es justamente eso. Luego también se reunió, hizo un consejo de gabinete regional aquí en la comuna de Vicuña, y donde estuvo con otras autoridades del propio gobierno y también autoridades locales. Del gobierno estuvo presente la ministra de Ciencias, la ministra de Obras Públicas y también la ministra del Medio Ambiente. Por supuesto, aquí es una situación que genera problemas, la escasez hídrica. De hecho, lo que nos comentaban desde el gobierno es que de los 8 embalses que existen en la región de Coquimbo, 5 están con déficit, y las precipitaciones en todas las estaciones donde se mide esta también continúa el déficit. Sin embargo, también otro de los énfasis con lo que ha apuntado el presidente Gabriel Boric tiene que ver con la seguridad. Él decía que se ha ido atacando en esta región esta problemática. Sin embargo, mientras él lideraba el Consejo de Gabinete Regional aquí en la región de Coquimbo, ocurrió un hecho, una pelea, una riña en la caleta de Coquimbo, donde personas civiles se comenzaron a pelear. Ahí locatarios de la caleta, se también involucró a un integrante de la Marina, de la Gobernación Marítima, y fue él quien recibió un impacto de bala. Sin embargo, por andar protegido con sus implementos necesarios, no pasó a mayores. Hay un herido que es una persona civil, pero que tampoco, menos mal, no hubo víctimas fatales en este hecho, obviamente, que marca de alguna forma la delincuencia, la violencia también que se está viviendo a lo largo del país, puntualmente también aquí en la región de Coquimbo. Pasemos a escuchar justamente qué dijo el mandatario respecto a este tema. Mientras estábamos en esta reunión en la caleta de Coquimbo, ocurrió una balacera producto de una riña, en donde una persona le disparó a un funcionario de la Gobernación Marítima, que afortunadamente estaba con todas las medidas de protección que le corresponden y por lo tanto lo recibió en el chaleco antibalas. Pero también hubo un intercambio de disparos y hay una persona herida que está en este momento en el hospital. La gente que tenga armas en su poder de manera ilegal sepa que no va a poder estar tranquila. Y donde quiera que las utilice, los vamos a buscar y los vamos a encontrar.
Y para eso hemos fortalecido a la PDI, para eso hemos fortalecido a Carabineros y por eso estamos trabajando en conjunto con la Fiscalía, Gobernación Marítima, con todas las policías. Y el Estado está de pleno volcado a que estos actos delictuales terminen. Macarena, hay otros temas también de la contingencia que han sido tocadas, aparte del de la delincuencia, por el presidente de la República. Claro, Mónica, también ayer fue después de su reunión con los alcaldes y alcaldesas de la región de Coquimbo que el presidente Gabriel Boric contestó cuatro preguntas, 2 de regiones y 2 de medios nacionales. Ahí habló sobre la ley de usurpaciones. Sabemos que ha sido un tema que ha generado bastante controversia al interior del gobierno. Él decía que también se le dé espacio a la labor y al permiso que tiene en el fondo el Ejecutivo para poder ser colegislador y también ingresar vetos presidenciales. Llamó a la oposición, llamó al oficialismo a ponerse de acuerdo respecto a este tema y ojalá escuchar las palabras que ha emitido principalmente la ministra del Interior. También habló sobre la ley que sanciona con cárcel el hecho de portar combustibles injustificadamente en reuniones sociales o en manifestaciones principalmente, un punto que sabemos fue un proyecto ingresado por el gobierno, pero que el gobierno buscaba que se sancionara a las personas que estaban en esta situación. Sin embargo, se modificó en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y terminó siendo despachada en el Congreso con cárcel, con penas de cárcel para quienes están infringiendo en el fondo y cometiendo este tipo de delitos. En este caso, eso habló el presidente Gabriel Boric ayer. Hoy también hizo alusión durante la visita que hizo a Río Hurtado, a la comuna de Río Hurtado, donde anunció medidas para combatir la crisis hídrica. Ahí también hizo un guiño, por así decirlo, sobre la Fundación Democracia Viva y todo lo que hemos sabido sobre los presuntos actos de corrupción entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y esta fundación. Decía que por temas como estos, como la escasez hídrica, que hay que combatirlo obviamente con mayores recursos y especialmente en comunas quizás más rurales como Río Hurtado, da mayor indignación casos como lo que hemos visto con Democracia Viva. Eso ha sido lo contingente que ha hablado el presidente Gabriel Boric. De lo otro tiene que ver ya con sus anuncios y ahora lo que se espera también es que hable sobre la importancia de las entidades científicas e investigativas de nuestro país. Él ya visitó el observatorio de Tololo, viene de hecho desde allá para luego acá ya entregar algún discurso en el observatorio, bien digo, de Mamayuca, Mónica. Sí. Importante además estas señales, pues estamos en medio de la tramitación del presupuesto y evidentemente que el caso convenios, el buen uso de los recursos y el poner coto lo más que se pueda ojalá a todo, pero tomar medidas en serio en contra de la posibilidad de la corrupción y del mal uso de recursos públicos, evidentemente que es una de las prioridades en el foco de este debate. Muchísimas gracias, Macarena, que estés muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Y seguimos avanzando para contarles que, según el último balance de Carabineros, un 39% de los detenidos por robo violento de vehículos durante este 2023 son menores de edad, casi un 40%, es muchísimo. Una cifra que dicen los expertos refleja los problemas que tiene aún el sistema para la prevención y reinserción de los niños, niñas y adolescentes infractores de ley. Veamos lo que nos cuenta Valentina Nieto. Tienden a ser más violentos y muestran expertise pese a su corta edad. Registros que lamentablemente están protagonizados por niños y adolescentes. Son detenidos niños y niñas adolescentes que evidentemente, y eso está comprobado, son mucho más violentos hoy día con la utilización de armas de fuego para perpetrar este tipo de delitos. Si bien la participación de menores de edad en estos delitos ha tendido a la baja, si lo comparamos con 2022, la situación no deja de ser preocupante. Según el último balance de Carabineros, de 393 detenidos por robo violento de vehículos, 154 fueron niños, niñas y adolescentes, es decir, un 39% del total. Hoy día hay estadísticas que dicen que preferentemente a los 8 años de edad ya se involucran en la actividad delictual. Por lo
tanto, es un desafío cómo somos capaces, reitero, a través del Servicio Nacional de Reinserción Social, de poder rescatar a estos jóvenes, reconducirlos y reinsertarlos. El 70% de los delitos que cometen los jóvenes son delitos contra la propiedad. En general, los jóvenes y los adolescentes cometen delitos mucho más expresivos que instrumentales, delitos que les permiten ejercer control, ejercer poder, mostrar estatus, diferenciarse. Temprano ingreso de niños y adolescentes al mundo delictual que, dicen los expertos, da cuenta de problemas mucho más profundos en nuestro país. La conducta delictual en adolescentes está profundamente vinculada a la vulneración de derechos también. Son jóvenes en general que tienen altos niveles de deserción escolar, consumo problemático de droga, disfuncionalidades en el ámbito familiar, conflictos en sus barrios. Por eso la prevención en estos escenarios es tan relevante. En el caso de la deserción escolar, si bien Chile ha logrado mejorar los índices, aún mantenemos niveles prepandemia. Ahora bien, la reinserción también es otra de las deudas que tiene nuestro país. La Convención sobre los Derechos del Niño habla de la importancia de reintegrar a niños, niñas y adolescentes una vez que hayan cometido delitos. Por tanto, el objeto de la responsabilidad penal adolescente tiene que ver precisamente con reintegrarlos a la sociedad. Un tema que precisamente desde la Defensoría de la Niñez también ven con preocupación, y es que la institución continúa aún sin un defensor, luego que el Senado rechazara por segunda vez un candidato, debilitamiento de la institucionalidad que deja aún más desprotegidos a menores que muchas veces son utilizados para cometer delitos. Evidentemente aquí hay un tema muy importante, que es el uso de menores para robar el vehículo. ¿Los adultos a qué se dedican? A recepcionar ese vehículo y poder después, ¿no es cierto?, gemelearlo, venderlo o desarmarlo para la venta de partes y piezas. No solamente la banda que operó ese día, ¿no es cierto?, en el robo violento de un automóvil, sino también quienes están más arriba, quienes instruyen y quienes lucran de mucha, ¿no es cierto?, mayor envergadura que estos propios jóvenes. Participación de niños, niñas y adolescentes en ilícitos, que continúa siendo un desafío pendiente y que se espera que el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil pueda resolver. La Comisión de Expertos y Expertas se prepara para recibir la propuesta constitucional que viene de los consejeros. Bueno, Alicia Contreras tiene todos los detalles de esta jornada porque es un momento de verdad decisivo del proceso constituyente y no es muy amplio el tiempo que tienen los expertos y expertas para intentar, con el apoyo de los partidos, llegar a algún acuerdo. Alicia, te escuchamos. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Día de reuniones acá en la sede del Congreso Nacional en Santiago. Es que ahora que el Consejo Constitucional ya terminó de votar su texto, ahora las miradas están puestas en los comisionados expertos. Llegaron hoy día temprano a trabajar acá al ex Congreso Nacional, se trabajaron en sus respectivos bloques, se reunieron también con las directivas de sus partidos. Ayer lo hizo el oficialismo, hoy día los comisionados de RN se reunieron con su directiva. Acá también estuvo la directiva del Partido Republicano y también llegó Amarillos y Demócratas acá a la sede del Congreso Nacional en Santiago. Veamos primero un resumen de la jornada en la nota que preparó nuestra compañera Francisca Cárdenas. Lo que ha sido esta Reunión tras reunión en el ex Congreso, sede del Consejo Constitucional. Vamos a una reunión. ¿Pero qué tal lo ánimos con la reunión de hoy día? Bien, muy entretenida. Trabajando y estamos bien, estamos todos muy alineados. Y es que culminada la etapa de votación de las enmiendas, se reactivaron intensamente las conversaciones, no solo entre comisionados, expertos y consejeros, sino que también entre los partidos políticos, previo al trabajo que deberá hacer la comisión experta. Necesitamos continuar todavía en este empeño y en la medida en que también podamos contar con la confianza, con el afecto y el apoyo de ustedes, nos vamos a sentir mucho más seguros de poder avanzar. Palabras del vicepresidente del órgano redactor dirigidas a los partidos presentes en la reunión de este miércoles del oficialismo con la ADC, justamente para evaluar lo aprobado por los consejeros, misma tónica de este jueves que inició con un encuentro del Partido Republicano. Que quizás corrija concordancias, armonice, logre mejores redacciones.
pero manteniendo lo sustantivo de las decisiones que ha tomado el Consejo Constitucional. El 4 de septiembre del año pasado la gente le dijo que no a la propuesta refundacional en donde ponía al Estado en el centro y no a las personas. Lo que hace esta propuesta en general es poner a las personas en el centro. Cada sector analiza de manera meticulosa los puntos de la propuesta y poco se habla en público de lo que se pretende modificar. Usted como comisionado experto, como todos los expertos. Se ha hablado de usted, la persona clave. No hay personas claves, no hay seres humanos claves, todos somos iguales. ¿Va a haber apertura al diálogo para todas las materias? ¿Va a haber apertura al diálogo para todas las materias? De todo, sí. Nuestra función quizá hoy día es mucho más de experto que al comienzo. Al comienzo podríamos tener más libertad para delimitar, para dibujar un texto constitucional. Hoy día el texto constitucional está más armado. Pero es claro de que aquí podría haber un acuerdo desde la UDI al PC, y si el Partido Republicano no es parte de él, eso sería inútil para poder cambiar la dirección de hacia dónde se está llevando el texto constitucional. Aunque en el oficialismo persiste la inconformidad ante un texto emanado de un órgano donde se ha hecho valer la mayoría del Partido Republicano. Lamentablemente no se consideró la mirada desde el de la centroizquierda, y eso da cuenta de que solo está la mirada identitaria de un sector político de este país. Esperaría que el Partido Comunista no pretenda excluir al Partido Republicano, así como el Partido Republicano tampoco ha excluido de ninguna mesa al Partido Comunista cuando ha correspondido sentarse a conversar. Hemos estado abiertos para conversar con todos. Proceso constitucional que también mira con atención el gobierno. En entrevista exclusiva con Agenda Económica, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, le cerró las puertas a un nuevo proceso. Con la votación que vamos a tener en diciembre, ya sea que va a aprobarse la propuesta de constitución o se va a rechazar, y en ese caso por lo menos otro ejercicio equivalente a este de reemplazo completo de la constitución. Yo no veo políticamente el apetito para continuar, y tampoco lo veo en la ciudadanía. Yo creo que en general hay como una cierta fatiga respecto del proceso constitucional. Recordar que la comisión experta está compuesta por 24 miembros, 12 de derecha y 12 de izquierda, mientras que el Consejo tiene mayoría republicana con 22 consejeros, otros 11 son de Chile Vamos y 17 del oficialismo. Es por eso que los ojos están puestos en cómo se llevarán los acuerdos. La Constitución tiene que ver con una identidad nacional, no son identidades de a uno. Si cada uno busca una razón por la cual dice mejor por esto yo no voy a estar al margen, así no se construyen los países. Los países son, las constituciones son como los mapas que deben orientar geográficamente un país. Negociaciones a puertas del trabajo de los expertos que recibirán el texto el próximo sábado, aunque tendrán un rol distinto al del inicio del proceso. Ahora deberán trabajar sobre lo que escribió el Consejo, elegido por la ciudadanía. Ahora los comisionados son bastante cautos respecto de los puntos que quieren modificar o mantener del texto constitucional. Desde el oficialismo dicen que ya están bastante avanzados en el documento con los puntos que pretenden modificar, mientras que desde la oposición dicen que les falta un poco todavía, pero ya se pretenden mañana en la tarde realizar acercamientos entre la oposición y el oficialismo en las subcomisiones. Recordemos que la comisión experta trabajó en 4 subcomisiones, al igual como lo hizo el Consejo Constitucional. Hoy día también estuvo acá Amarillos y Demócratas, quienes no tienen representación en este proceso, pero sí están trabajando junto a la derecha también para acordar algunos puntos que pretenden modificar del texto constitucional. Es que Amarillos y Demócratas se ha convertido en un actor relevante para la derecha como un gesto para también incluir al centro en este proceso constitucional y quizás también ya empezar a trabajar por el a favor en el plebiscito de diciembre. Muchísimas gracias, le agradecemos a Alicia Contreras toda la información. Vamos a seguir atentamente y de hecho tenemos entrevistas el domingo muy relevantes al respecto. Pero revisemos nuestro sitio web porque el ministro Mario Marcel, en entrevista con Nicolás Paut en Agenda Económica, dijo claramente respecto al proceso constituyente: yo no veo apetito para continuar otro proceso constituyente. En esta entrevista exclusiva entonces dijo que había fatiga, que no veía en el fondo y que además
En el origen se había entendido este segundo intento como el descierre, si es que fracasaba, de este proceso constituyente, al menos así entendido en el contexto en el que había surgido el primero y el segundo. Además, habló sobre el presupuesto 2024 y advirtió que cuando tuviera una decisión respecto de cómo votarse a favor o en contra, no lo iba a decir. Recordemos que causó mucha polémica cuando, en el contexto de la cuenta pública el año pasado, el ministro Mario Marcel nos adelantó en CNN Chile que iba a votar a favor de el primer intento de propuesta de nueva constitución, y eso generó muchísima polémica. Fue el primer ministro y además era un ministro, es un ministro súper relevante del comité político, el ministro de Hacienda, el jefe económico, habló sobre eso y generó toda una repercusión. El que se hubiera manifestado públicamente dijo que no lo iba a hacer en esta ocasión y que la Contraloría había dicho que no era bueno que se manifestaran. Solo una corrección al ministro Marcel. Lo que ha dicho la Contraloría es que no pueden hacer campaña, pero sí pueden como ciudadanos manifestar su punto de vista, no usar recursos públicos para realizar campaña. Pero en fin, ahí está la justificación del ministro Mario Marcel frente al tema constituyente, y una entrevista súper interesante, exclusiva de Nicolás Paut, que fue realizada en Agenda Económica, y la pueden revisar entera, completita en nuestro sitio web. Bueno, el Ministerio de Vivienda entregó un balance de las medidas ejecutadas a raíz del informe de Contraloría sobre el caso convenio en Antofagasta. El MIMBU creó un manual de convenios que pone fin a las asignaciones directas y contratos fraccionados. ¿Por qué es importante los fraccionados? Porque resulta que en Democracia Viva, curiosamente, fraccionaron un proyecto que tenía relación entre sí y justo bajo los montos que le permitían a Contraloría fiscalizar. Bueno, además de exigir a las fundaciones la acreditación de experiencia, otra cosa que no tenía Democracia Viva, de hecho no tenía ni siquiera giro pertinente. En fin, la nota es de Estefanía Bustamante. Una por una tuvo que revisar el Ministerio de Vivienda las observaciones de la Contraloría al sistema de traspaso de fondos a fundaciones en la región de Antofagasta. A raíz del caso Democracia Viva, se tomaron varias medidas para resolver las falencias administrativas. La vida nos demostró que tenía insuficiencia, que no consideramos adecuadamente en un principio, pero esto es una cosa que viene ya de muchos años, y ahora, a partir de todo esto, estamos redefiniéndolo para todo el Ministerio, no solo para Antofagasta. Lo que pasa es que la Contraloría nos puso una exigencia respecto a Antofagasta y a partir de eso para el resto del país. Por eso el MIMBU dictó el manual de convenios que establece requisitos mínimos para participar del programa Asentamientos Precarios. Con ello se establece la concursabilidad para terminar con las asignaciones directas que fueron cuestionadas por la Contraloría. Los cambios que propone el ministro Montes son correctos. El problema está en que se van a demorar mucho, creo, en hacer algún porcentaje todavía no cumplido, y por lo tanto tendremos que apurarlo nosotros desde el Parlamento a través de la ley de presupuesto. Más allá de la tramitación del presupuesto, el MIMBU exigirá con su manual de convenios que los postulantes acrediten experiencia para evitar, por ejemplo, casos como los de Democracia Viva, que se desempeñó en labores de construcción sin conocimiento previo. Siempre está el temor de que hecha la regla se fabrique la trampa. Por eso, me gustaría que todos quienes comprobadamente participaron de estas organizaciones creadas para defraudar queden inhabilitados. Para evitar que nuestro ordenamiento jurídico permita que en el futuro sigan ocurriendo estos casos y disminuir los riesgos al máximo, aumentando las exigencias, los controles de transparencia y de probidad. Sobre probidad, el MIMBU lleva adelante una agenda para capacitar, por ejemplo, sobre transparencia a las y los funcionarios. Además, terminó los vínculos laborales de quienes de forma irregular tenían doble contratación con el MIMBU y las fundaciones. La pregunta que hay que hacerse es ¿qué está haciendo el Ministerio, por ejemplo, para recuperar la plata que ya otorgó a las fundaciones? Y lo segundo, es ¿qué está haciendo el gobierno para impedir los traspasos desde los gobiernos regionales a las distintas fundaciones? Uno espera que más que enviar minutas fuera de tiempo, el MIMBU se haga cargo de esta situación y esté presente en la comisión investigadora de casos de convenios de manera permanente. Me parece absolutamente correcto las decisiones que ha adoptado el ministro de Vivienda, quien desde el primer momento ha enfrentado con firmeza los graves problemas que le ha tocado enfrentar en la conducción del Ministerio de Vivienda y en particular
espectacular cómo un grupo de sinvergüenzas se aprovechaban de las debilidades del sistema. Sistema que también fue abordado por el presidente Gabriel Boric desde la región de Coquimbo. Allí, mientras se refería a prioridades del gobierno que no tienen suficiente financiamiento, realizó duras críticas al mal uso de recursos públicos. Indigna tanto casos como el de Democracia Viva, los casos de los convenios. Indigna tanto porque la plata en un Estado siempre es escasa y cuando se malutiliza duele el triple. Y no podemos permitirlo, no podemos dar ningún espacio a eso. Para evitarlo, la Seremi tendrá la obligación de controlar financiera y administrativamente la ejecución de los convenios. Lo que queda pendiente es dar cuenta de cómo se establecen los costos para cada proyecto. Saber exactamente cuánto costaba, estamos revisando los procedimientos y los métodos para esos efectos, estandarizándolo hacia el futuro, pero también hacia el pasado. Dato que debería estar resuelto a través de una resolución antes del próximo 12 de octubre. Así el Ministerio completaría el listado sugerido por la Contraloría para evitar hechos como los ya identificados del caso Convenios. Un ataque incendiario dejó 2 camiones quemados en la región de la Araucanía. El hecho se produjo durante la madrugada de hoy jueves en la ruta que une Los Sauces con Purén, en la provincia de Malleco. En el lugar, un grupo de encapuchados intimidó, amenazó con armas de fuego a los conductores para que abandonaran los vehículos. Hasta el momento se desconoce el paradero de los autores de este ataque. Alrededor de las 07 horas se produce un hecho en la ruta 60P, específicamente la ruta que une las comunas de Los Sauces y Purén, donde individuos a rostro cubierto y portando armas de fuego proceden a obstaculizar el libre tránsito vehicular de 2 camioneros, donde los obligan a descender de los móviles y utilizando líquidos acelerantes proceden a quemar ambos camiones. Del hecho, no hay personas lesionadas y el Ministerio Público ha dispuesto el trabajo en el sitio del suceso por parte de equipos especializados de Carabineros de Chile. Bueno, y muchos fueron los cuestionamientos que surgieron luego que se viralizara un video en redes sociales que mostraba un stand de Chile en la Feria Internacional de Turismo en París. Desde Cernatur descartaron tener algún vínculo y aclararon que el stand corresponde a la gestión de 2 empresas privadas. Vean el stand, bueno, ahí están también las explicaciones en el informe de Belén Saldías. Harta inversión para poder fomentar el turismo y crecer. Esto es parte de un video que se viralizó en las redes sociales durante las últimas horas y que generó una ola de cuestionamientos a nuestro país. Chile, que no está, porque nuestro país no invierte nada. Críticas por lo precario del stand asociado a Chile, ubicado en la Feria Internacional de Turismo en París, que reúne a miles de profesionales del rubro de todo el mundo, con el objetivo de dar a conocer los principales atractivos y panoramas de cada país. Bajo este contexto, desde el Servicio Nacional de Turismo, Cernatur, se desligaron de esta participación. Que no se trata de un stand oficial de Chile, sino un esfuerzo privado de las empresas Crucero Australis y Vive Latina Tours, quienes han estado presentes en el mercado francés durante años. El plan de marketing de Chile se valida mediante un consejo consultivo público-privado que establece los mercados prioritarios para la promoción internacional de nuestro país. Priorización que se decide en conjunto con diversos gremios e instituciones públicas y privadas a través del plan de marketing, quienes determinan en qué feria se participará como país. Desde el 2019 que Chile no asiste a esta instancia que se desarrolla en París, pero esto no impide que empresas privadas lo puedan hacer, tal y como ocurrió en este caso. A lo que varios expertos apuntan es que lo que se pone en juego en situaciones como esta es la marca Chile. Cualquiera persona que trabaja en marca sabe que la marca es un activo que no lo maneja cualquiera. Si el dueño da el permiso para que se ocupe la marca Chile, debiera también velar porque esa marca se use en determinadas condiciones. En términos de imagen, no hay que un poquito desdramatizarlo, no es algo terrible, ni porque esto se maneja de otra forma. Pero sí es importante estar presente como imagen país, porque no solamente estamos hablando de turismo, también está dirigida a otros públicos, no solamente al operador, al mayorista, al turista, sino también al mundo de las empresas, al mundo de las inversiones. Desde el gobierno señalaron que el país no pone ningún tipo de restricción a los privados para que participen en este tipo de ferias. Tras ser consultadas ambas empresas, Cruceros Australis y Viva Latino Tours, ambos apuntaron a que llevan bastantes años con presencia en dicha instancia y que su único objetivo es dar a conocer a Chile como un destino. Nosotros no podemos imponerle a ningún privado que tenga
una marca por sobre la que ellos quieran colocar. Ellos en general y todos los privados cuando se acercan a nosotros tenemos a disposición de quienes quieran un trabajo de gobernanza conjunta y es lo que vamos a reforzar de ahora en adelante, pero sí tenemos claro que tenemos hoy día un plan de marketing internacional validados con las principales ferias para los mejores mercados que nosotros tenemos. De todas formas, desde el Parlamento se oficiará a las entidades pertinentes para que expliquen con mayor detalle este hecho que generó diversos cuestionamientos. Le hemos enviado un oficio al ministro de Economía, Nicolás Grau, y también al director nacional de Cernatur, porque tal como todos los chilenos que han observado lo que ocurrió en la feria en París, a propósito de una feria de turismo, nos vemos con preocupación por qué países vecinos, que además debiesen tener una situación parecida a la nuestra, tienen stand tan bien desplegado y el stand de Chile está en una situación tan desmejorada. Es impresentable que el diputado Chalper anuncie envío de oficio al ministro Grau por una actividad realizada entre privados en la ciudad de París. Oficiar es una facultad de los diputados y diputadas, pero la ciudadanía espera que estos sean por temas serios. Desde Cernatur insistieron en que la participación en ferias internacionales no es al azar y que existe una planificación. Incluso señalaron que Chile asistirá a instancias como la World Travel Market en Brasil e Inglaterra y la IMEX América en Estados Unidos, el principal evento de turismo de negocios de ese país. La autopista Vespucio Oriente 1 anunció una baja de sus tarifas, como lo exigió el Ministerio de Obras Públicas tras el cierre de algunas de sus salidas debido a filtraciones de agua. Bueno, la autoridad dispuso compensaciones a los usuarios a través de una resolución exenta que estableció una disminución del 50% de la tarifa vigente en los viajes generados en las entradas de los pórticos 201 y 202 en dirección norte-sur. La restitución completa de la tarifa solo podrá hacerse efectiva una vez que se hayan hecho en su totalidad los arreglos correspondientes. Además, en caso de no cumplir estas condiciones, el Ministerio advirtió que puede poner fin a la concesión por el incumplimiento grave de las obligaciones impuestas. Pongan atención a lo siguiente, nuevamente un caso que involucra a un alto ejecutivo de una gran empresa pone el foco en la regulación que existe en el mercado nacional. Esta vez, la Comisión del Mercado Financiero impuso una multa de 15.000 UF al gerente general de Cencosud por uso de información privilegiada. Orlando Silva nos cuenta de este caso. Más de 543 millones de pesos. Ese es el monto aproximado de la multa que tendrá que pagar el gerente general de Cencosud, Matías Videla, por comprar casi 800 millones de pesos en acciones de la misma firma, infringiendo la prohibición de hacer uso de información privilegiada, sanción impuesta por la Comisión del Mercado Financiero y que tuvo respuesta desde el holding. En relación a la multa impuesta por la CMF a Matías Videla, Cencosud señala que esta es el resultado de una investigación que se desarrolló respecto de transacciones debidamente informadas a las autoridades y en el marco de negociaciones sin relevancia material para la compañía. Los hechos se remontan a mayo del año pasado, cuando Videla concretó la compra de 613.000 acciones del holding, solo 3 días después de que él mismo solicitara al ente regulador mantener en reserva una información relativa al análisis que Cencosud llevaba para comprar una cadena de supermercados brasileña, país en que el empresario también ejerce un cargo directivo. ¿Qué respondió Videla? Niego enfáticamente el haber usado información privilegiada. Me parece una resolución injusta e infundada y estoy revisando el tema con mis abogados para ejercer los recursos que correspondan. Además, respecto de la adquisición de acciones, informé debida y oportunamente al regulador. Sin embargo, la presidenta del regulador opina distinto. Cuando hay un hecho reservado, eso constituye inmediatamente información privilegiada. Por lo tanto, quienes conocen de esa información tienen prohibición expresa por ley de transar instrumentos financieros que están afectos a esa información. Y en este caso justamente nos encontramos con una situación en que se realiza una transacción en posesión de información que el resto del mercado no tiene. Es decir, no importa que la compra de acciones haya sido informada, porque según la CMF nunca debió haberse concretado debido a la información reservada que Videla conocía. Junto a esto, el organismo analizó otros aspectos relacionados a la compra de estas acciones. Por ejemplo, si hay un patrón de comportamiento del inversionista
que nos permite decir que en realidad es un comportamiento habitual. Acá tenemos una situación justamente de que este tipo de transacción no era una transacción que de manera habitual hiciera este inversionista. ¿Cómo se financia? Si la persona toma un crédito. Crédito que Videla pidió expresamente que pudiera ser aprobado antes del cierre bursátil del mismo día en que lo solicitó, lo que finalmente ocurrió de esa manera. Todo esto llevó a la CMF a concluir que existió una violación a las reglas del mercado. En términos generales, lo que estamos protegiendo acá es como la igualdad del acceso a la información y la igualdad de oportunidades en el mercado de valores. Él era director en Brasil, gerente en Chile, estaba en conocimiento de esta operación, no es información que pueda acceder el público en general, y básicamente, como se quiere resguardar esta transparencia e igualdad en el mercado de valores, se le impuso una multa de 15.000 unidades de fomento. Por eso, luego de imponer esta multa, la CMF remitió los antecedentes a la Fiscalía para que investigue si acá existe delito. De ser así, Videla arriesga entre 540 días hasta 10 años de presidio. Penas que, sin embargo, podrían ser bastante mayores si los mismos hechos hubieran ocurrido en vigencia de la recientemente aprobada Ley de Delitos Económicos. Sin embargo, todo esto ocurrió antes, por lo que la nueva ley no aplica. Esta figura bajo la nueva ley es un delito económico en cualquier circunstancia y se va a regir por ese estatuto penal especial que sabemos que es mucho más duro en términos de pena. Partirían desde 3 años y un día hacia arriba, no desde 500 días hacia arriba. Y además tendríamos que entrar a ver si es que eventualmente hay responsabilidad penal de Cencosud, desde el punto de vista de compliance y de que hayan tenido un modelo de prevención adecuado para que un gerente general no cometa este tipo de ilícitos. Aunque todavía hay instancias pendientes y la investigación judicial sobre Matías Videla recién comienza, sin duda este se configura como un nuevo caso que involucra a un alto ejecutivo de una gran empresa que pone a prueba nuestro sistema regulatorio en materia económica. Vamos con una información de último minuto, ustedes lo ven en pantalla, con muchísimo además peligro de propagación. Estamos siendo testigos del combate de bomberos a un incendio muy grave en una fábrica de plásticos. Todo esto ocurre en Cerrillos. Hay unidades de bomberos desplegadas de varias comunas de la región metropolitana que están intentando contener las llamas. Esto comenzó durante la tarde de hoy, que es un incendio estructural además en esta fábrica de plásticos que les comentábamos, y la nube de humo negro se puede ver desde varias cuadras a la distancia. Incluso hay que decir que ha llegado bomberos de Maipú, Quinta Normal, el Metropolitano Sur, y en total hay cerca de 17 carros intentando ayudar a controlar esta emergencia. Además está desplegado Carabineros, porque no está descartado la posibilidad de que tengan que evacuarse viviendas aledañas. ¿Y esto por qué? Porque al ser evidentemente, hay dos tipos de peligro aquí básicamente. Por un lado, la propagación a viviendas, porque estamos viendo que rápidamente avanzan las llamas, que es inflamable, pero además está el problema de lo tóxico que puede ser este incendio para las personas que viven cerca. Les repetimos, este es un incendio que se declaró, que comenzó a desarrollarse en esta tarde, que ha adquirido dimensiones, como ustedes ven, importantes. Hay cerca de 17 carros de bomberos de distintas compañías trabajando. La columna de humo negra, lo cual habla de la toxicidad también de lo que ahí se está quemando. Es una fábrica de plásticos y obviamente que parte de las cosas que se van a investigar, producida y controlada la emergencia, porque lo prioritario es controlar el incendio, ver la necesidad o no de evacuación por riesgo de propagación a viviendas y por la posibilidad además de que sea tóxico para quienes ahí habitan. Bueno, todo aquello, además los equipos normalmente de bomberos en estas ocasiones tienen que estar trabajando con equipos autónomos que les permiten justamente enfrentar este tipo de emergencias cuando hay compuestos plásticos, químicos en ella. Además, muy cerca ven un paradero de micro, hay gente observando esto, hay un riesgo inminente, evidente, así que se está trabajando también con Carabineros porque no se descarta la necesidad de evacuar viviendas aledañas, como ustedes lo pueden ver ahí, pero además, pasada la emergencia, obviamente que se va a tener que revisar si se cumplían con los protocolos o no de almacenamiento. Incluso cumpliéndose los protocolos se puede dar este tipo de emergencias, pero de inmediato hay ciertos protocolos que deben cumplir, sobre todo cuando se almacenan químicos, plásticos,
que es tener además súper claro qué es lo que se está guardando en las bodegas, en la empresa. Y eso es algo que tienen que poner de inmediato a disposición de bomberos para que puedan controlar y para que se pueda evaluar el riesgo también para las viviendas aledañas. Así es que estamos muy atentos a lo que está ocurriendo ahí en Cerrillos, con bomberos trabajando, intentando controlar esta emergencia de un incendio en esta fábrica de plásticos. Bueno, y fíjense que expertos y autoridades trabajan en lo que sería el nuevo plan de contingencia contra el virus sincicial en 2024. En este sentido, el Ministerio de Salud adelantó que analizan la incorporación de vacunas que han sido aprobadas en Estados Unidos y Europa al plan nacional. Detalles, importante saberlo y ponerle atención, es lo que nos cuenta Javier Albornoz. Ha sido la principal causa de muerte por enfermedad infecciosa en menores de 5 años en las últimas 2 décadas en Latinoamérica y en el invierno dejó lamentables consecuencias en Chile. La lactante falleció en el box de reanimación del Servicio de Urgencia Infantil. Presentaba una neumonía grave, tenía virus sincicial. El caso de esta niña, la verdad, es que el cuadro era muy grave y aun que hubiese habido una posibilidad de traslado, era difícil que hubiera sobrevivido. El sincicial complicó el sistema hospitalario en nuestro país, pero también es una enfermedad que afecta de igual manera a otros países de Latinoamérica. Es el principal agente que causa neumonías en el niño y hoy en día también lo estamos viendo en adultos, ¿no? Frente a este desafío y con el objetivo de trabajar en un informe de recomendaciones para el continente, especialistas, autoridades y exautoridades de salud de 7 países se reunieron en búsqueda de soluciones. El último invierno tuvimos un brote muy fuerte y adelantado en el que tuvimos que ampliar la cantidad de camas críticas de 700 a más de 1.400, trabajando junto con el sector privado. Afortunadamente tuvimos una baja letalidad, pero es algo que tenemos que seguir avanzando. En ese contexto, desde el Ministerio de Salud señalaron que evalúa la implementación de 2 vacunas y otro tratamiento para enfrentar lo que será la próxima temporada de invierno con el virus sincicial. Existen disponibles nuevos anticuerpos monoclonales de una sola dosis que estamos evaluando para su incorporación. También ha habido desarrollo de nuevas vacunas que también se están evaluando en el Ministerio, vacunas para personas mayores que también se infectan con virus sincicial, vacunas para embarazadas orientadas a los recién nacidos. Nosotros estamos mirando y analizando justamente para ver qué podemos incorporar en el próximo invierno. De acuerdo a cifras del Instituto de Salud Pública, este año los casos en menores bordearon los 13.000, mientras que según cifras del Observatorio Latinoamericano del Sincicial de la UDD, cada año se producen 49.000 muertes anuales en el mundo y 5.000 hospitalizaciones en menores de 5 años solo en Chile. La relevancia de poder discutir acerca de cómo hacemos la vigilancia, de cómo hacemos la notificación de estos casos, de cómo hacemos el manejo clínico y lo más importante, cómo logramos prevenir nuevas infecciones es fundamental. Aprendiendo un poco de lo que ocurrió en la pandemia de COVID, el tener una visión al menos regional facilita la toma de decisiones, facilita la evaluación de intervenciones. En esa línea se llegó a la conclusión y se entregará un informe con 5 pilares que buscan mejorar la vigilancia epidemiológica, modular las cargas virales, mejorar la capacidad de respuesta de la red hospitalaria y también de los tratamientos que existen disponibles. Esperamos sacar este documento de consenso, hacerlo circular en todos los ministerios de salud, en todos los institutos de salud pública y en la Organización Panamericana de la Salud. De manera que aquí lo que se plantea es cómo hacer para que los niños tengan realmente, y especialmente los niños con prematurez menores de 32 semanas, tengan la posibilidad de tener un acceso adecuado, oportuno. De esta manera se busca adelantar y evitar más muertes por el temido virus sincicial. Fue iniciado un sumario administrativo en la Subsecretaría de Derechos Humanos. ¿Por qué? Es que, escuchen bien, porque se encontraron más bien osamentas humanas. A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia informó que una funcionaria de aseo encontró los restos en un contenedor de alimentos en una oficina del Programa de Derechos Humanos. Personal de la Policía de Investigaciones llegó al lugar para comenzar las diligencias. El ministro de Justicia señaló que apenas tuvieron conocimiento de lo sucedido, informaron a las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos por un eventual vínculo con el plan de búsqueda lanzado en el marco de los 50 años del golpe de Estado. El Programa de Derechos Humanos no es una institución que reciba piezas de estas características, no existen antecedentes de ese medio que se encontró en ese lugar.
y por lo tanto no solo se ha dispuesto de entregar los antecedentes a los jueces de dedicación exclusiva, sino que además se ha tenido que instruir un sumario administrativo con el propósito de indagar, ¿no?, las consideraciones administrativas del funcionamiento de esa dependencia en particular. Informamos a las agrupaciones de familiares porque es una información muy sensible, sobre todo en el contexto de lo que estamos desarrollando en las actividades en torno al Plan Nacional de Búsqueda. A causa del fenómeno del Niño en Brasil, las consecuencias de la crisis climática evidentemente se manifiestan y de inmediato. Una dura sequía afecta al que era hasta hace poco el río más caudaloso del mundo. Conozcamos de aquello en la nota de Sofía Carrasco. En comparación a otros años, esta ha sido la sequía más grande que hemos enfrentado. En esta fecha, el año pasado teníamos mucha agua en esta área y este año está todo seco. Es complejo y el nivel de agua sigue bajando. Atribuida al cambio climático y al fenómeno del Niño, que juntos suben la temperatura de los ríos. Los restos de delfines rosados y peces llenan el Amazonas al noroeste de Brasil. Imagen que se suma a la crisis que implica más de 100.000 personas aisladas. Estamos enfrentándonos a dos fenómenos, el paso del Niño, que es un fenómeno natural, y el descontrolado cambio climático que ha generado el calentamiento del Atlántico Norte. La intersección de esos dos fenómenos ha traído un inicio de año con inundaciones aquí en el Amazonas y el Acre, además de terribles sequías en el Río Grande do Sul. Ahora estamos terminando este año con una gran sequía en el río Amazonas, Acre y Rondônia, y graves inundaciones en el Río Grande do Sul. Con la baja del nivel del agua en el río, que es considerado una de las grandes reservas de agua dulce, han tenido que paralizar la cuarta mayor hidroeléctrica del país, abastecida por el río Madeira. Quiero enfatizar que los suministros de energía para la región están garantizados. El trabajo se ha hecho por adelantado para ahorrar petróleo, incluso después de la detención de las operaciones en la planta de energía de San Antonio. Calor y sequía que también traen consigo un aumento de los incendios forestales. Actualmente hay 15 municipios en emergencia ambiental y 40 en alerta. Lo que está pasando ahora, la atmósfera está mucho más calurosa, así que la temperatura global está aumentando y los bosques sienten este aumento de temperatura. Estamos muy cerca del punto de no retorno y eso es lo que tenemos que preservar. Nuestros bosques, no solo en Brasil, claro, pero en todo el mundo. Una sequía que podría estar presente hasta enero del próximo año y que se espera siga trayendo consigo escasez de alimentos y agua. Estamos listas para revisar las informaciones internacionales y lo hacemos junto en esta ocasión. Isel Guerra, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Esto es como el triple salto mortal, voltereta invertida. Sí, hacemos una revisión de las primeras declaraciones de Joe Biden y la información que se conocía durante esta jornada respecto de la frontera y del refuerzo, ¿no?, al muro fronterizo. Y justamente durante esta jornada se conocía que el Departamento de Interior de Seguridad anunciaba que se habían derogado 26 leyes federales. Eso en concreto permitiría no construir 32 kilómetros de el muro fronterizo, en el caso concreto en el sur de Texas, donde hemos visto en los últimos 2 meses sobre todo una grave crisis migratoria. Y te voy a invitar, Mónica, que pasemos a revisar para quienes están en sus casas puedan dimensionar, ¿no?, la frontera de Estados Unidos, que tiene aproximadamente una extensión de 3.000 kilómetros. En concreto son 4 los estados, ¿no?, que tienen esa frontera con México. Estamos hablando de California, Arizona, también Nuevo México, así como también Texas. Y al menos hasta ahora, Mónica, están construidos 1.100 kilómetros. ¿Qué era la idea de Donald Trump? Súper polémico, en medio de declaraciones además que o sea, habló de lo pésimos que eran los mexicanos, que le enviaban lo peor, que eran violadores, que eran narcotraficantes. Hubo una tremenda polémica, escándalo en el lado demócrata, jamás haremos lo mismo, es una vergüenza para la humanidad y corte, avanzan 2 años.
Y justamente estamos dando hoy día esa información. Ahora sí vamos a pasar a revisar ese mapa, Mónica, con los terrenos o los territorios justamente, y lo ven ustedes allí, el vallado, podríamos decirlo de alguna otra forma. California, Arizona, Nuevo México. Respecto de la proporción de su extensión, claramente son los estados que tienen una mayor cantidad de muro fronterizo construido hasta ahora. Reiteramos también la cifra, 1.100 kilómetros hasta este momento. Claro, porque además tiene distinta, antes incluso del proyecto Trump, que él, según él, todo iba a ser un muro enorme de toda la frontera con México, entera, completa, cerrada. Bueno, no lo logró. Y tiene distinto tipo de barreras en el fondo. Decimos un muro, pero tiene distintos tipos en distintos lugares. En algunas zonas, por ejemplo, puede ser un alambre de púas, por ejemplo. En otros son definitivamente una reja. En el caso concreto de Texas, y lo pueden ver ustedes también allí, en ese mapa es el estado que tiene menos muros fronterizos, si lo podemos llamar así. Y es una política migratoria que comenzó prácticamente a inicios de los 90 con George Herbert W. Bush. Continuó también su hijo, pero sin embargo fue Donald Trump el presidente que más extendió, ¿no?, este muro. Se habla de 900 kilómetros que se le atribuyen al magnate republicano. Y pues bien, ahora Joe Biden, y como tú bien lo señalabas, Mónica, vemos este cambio en el discurso, aunque aquí sin embargo señalan desde la Casa Blanca, apuntan a que básicamente tenían que utilizar estos recursos para lo que había sido aprobado en 2019. Todos los detalles, las críticas también que ha recibido del presidente de México, los vamos a revisar a continuación en el siguiente informe que preparó Gabriel Palma. Es la carrera desesperada emprendida por miles de migrantes que hacen lo imposible por cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Una travesía que ahora podría sumar un nuevo contratiempo. Y es que el Departamento de Seguridad Interior confirmó que la administración de Joe Biden derogó 26 leyes federales, lo que en la práctica permitirá la construcción de un nuevo tramo del muro fronterizo. You pledged not to build another foot of border wall. What changed? I tried to get them to redirect that money. They didn't. They wouldn't. And in the meantime, there's nothing under the law other than they have to use the money for what it was appropriated. I can't stop that. Do you believe the border wall works? No. Una aparente contradicción que la vocera de la Casa Blanca trató de aclarar, pues el comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad aseguraba que era una medida necesaria para controlar la crisis que vive la frontera desde hace 2 meses debido al alto flujo migratorio. Estos fondos estaban destinados al Departamento de Seguridad desde el 2019, durante el gobierno republicano, así que estamos obligados por ley a cumplir con ello. Creemos que hay maneras más efectivas para asegurar nuestras fronteras y lo solicitamos varias veces al Congreso. Como una obligación, así calificaron las autoridades una medida que podría llevar a la construcción de un muro fronterizo de hasta 32 kilómetros de largo en el condado de Starr. Y es que la crisis migratoria en la frontera está desatada. Las cifras del Servicio Fronterizo estadounidense hablan de más de 245.000 detenciones en los últimos 12 meses. Detrás de este anuncio hay un cambio de postura por parte de Biden, ya que el demócrata fue un firme detractor de los muros fronterizos y que eran un símbolo de la política migratoria de Donald Trump. Es muy interesante ver al corrupto Joe Biden violar todas las leyes ambientales para demostrar que yo tenía razón cuando construí 900 kilómetros de un hermoso muro fronterizo. ¿Se disculpará Joe Biden conmigo y con Estados Unidos por tardar tanto en ponerse en movimiento? Esperaré sus disculpas. Esta política contraviene esa postura y evidencia que está pensando más en las elecciones que en un tratamiento efectivo de la política migratoria. Una situación que también ha generado tensiones con México justo cuando el secretario de Estado Antony Blinken visitaba el país para precisamente abordar una crisis que afecta a ambas naciones. La política es un imperativo ético. Esa autorización para la construcción del muro es un retroceso, porque eso no resuelve el problema. En términos de cooperación, México había cooperado, pero cooperado a expensas de los derechos humanos de los migrantes, porque todos estos migrantes que está frenando para que no lleguen a Estados Unidos o que son deportados a México, más allá de que sean o no mexicanos, pues están en condiciones deplorables.
La crisis ha llegado a ciudades ubicadas a más de 1.000 kilómetros de la frontera, y es que los miles de indocumentados han sido enviados hasta ciudades como Nueva York en calidad de refugiados, una situación que ha colapsado los servicios humanitarios de la ciudad y que tienen al alcalde de gira por Latinoamérica para abordar esta situación. Este flujo no es sostenible. Nueva York está recibiendo aproximadamente 10.000 inmigrantes al mes. Ya tenemos más de 116.000 que han llegado a nuestro sistema, y parte del problema es que cuando vienes a Estados Unidos no te permiten trabajar, y eso es un verdadero desafío. Así, Biden se prepara para continuar con la política que tanto cuestionó y que se rehusó a implementar, aunque a diferencia de hace 3 años, ahora hay un componente adicional y son las elecciones que se realizarán el próximo año, y justamente la gestión de la frontera ha sido una de las principales críticas que ha recibido el mandatario demócrata. Bueno, Mónica, y con además una temporada bastante crítica la que ha atravesado Estados Unidos y México. De hecho, se habla que Texas ha visto el mayor incremento de ingresos en 3 años. Se espera ya que los próximos días incluso se entreguen cifras actualizadas, y hay analistas que advierten que podríamos ver cifras récord respecto de los ingresos a Estados Unidos. Hay hartas razones económicas, sociales de cada uno de los países del triángulo en el fondo de Centroamérica que ingresa vía México, pero también está el tema del decreto que se derogó. Exactamente. Y por lo tanto algunos sintieron que podía haber alguna posibilidad mayor para ingresar a Estados Unidos, que no ha sido tal. Exactamente. Vamos a cambiar de tema, vamos a continuar en nuestra región, ahora en Brasil, con un ataque que fue reportado durante esta madrugada en una zona bastante turística de Río de Janeiro, y que deja 3 médicos fallecidos. Hay otro cuarto profesional que está hospitalizado, y en informaciones actualizadas de los medios locales señalan que este cuarto hombre está estable, que está respirando sin ayuda, pero es un caso que ha estremecido a Brasil. Lo están viendo ustedes ahí en pantalla, parte de los registros de esta cámara de seguridad ubicada en esta zona de Río de Janeiro, y donde podemos ver justamente el ataque que se registró a horas de la madrugada de este día jueves. Allí lo vemos, 3 sujetos salen del auto, comienzan a disparar. Se habla que incluso habrían percutado unas 30 balas, 30 disparos, y finalmente, así tan rápido como llegaron hasta ese lugar, se retiran, y esto en solo unos pocos segundos. Una de las víctimas, Mónica, aquí es hermano de una diputada federal, y eso ha planteado una serie de preguntas respecto de cuáles serían las razones detrás de este ataque. Durante esta tarde han señalado por parte de la policía que están barajando entre 2 a 3 líneas de investigación. No proporcionaron mayores detalles, pero sí estas hipótesis se pueden tener en cuenta considerando las diversas declaraciones que hemos escuchado durante esta jornada. Por un lado, posibles motivaciones políticas, y esto debido a que una de las víctimas es hermano de una diputada federal. Otra de las hipótesis o teorías que planteaba en este caso el cuñado de una de estas víctimas apuntaban a que aparentemente estos delincuentes se habrían equivocado de personas que estaban buscando, pero eso es parte de la investigación que ya han anunciado aquí las autoridades, de hecho con la presencia también de la Policía Federal para poder esclarecer este caso. Vamos a continuar esta revisión internacional hablando de Irán y lo que hemos visto durante esta jornada. Nuevas actualizaciones ahora con un grupo de derechos humanos a que apuntan a que la madre de esta joven, que hace recordar prácticamente y fielmente a lo que vivíamos hace un año atrás con el caso de Mahsa Amini, que ha sido arrestada por parte de la policía de Irán. Pongámonos en contexto, lo que ustedes están viendo allí son las cámaras de seguridad de una estación de metro de Teherán, y aquí lo que han denunciado los grupos de derechos humanos es que esa joven que ustedes ven allí en ese círculo rojo fue agredida por una figura de la policía de la moral por no estar utilizando correctamente su velo islámico. Aquí en concreto denuncia este grupo de derechos humanos que esta joven había sido empujada y que eso llevó a que se golpeara la cabeza y que posteriormente fuera trasladada hasta un hospital donde actualmente está en coma, en concreto la unidad de cuidados intensivos desde el pasado día domingo. ¿Cuál es la versión que ha entregado Irán? Señalan que esta joven se desmayó, esto por una baja en la presión, algo que contradicen completamente aquí algunos médicos
médicos donde señalan que no por un desmayo una persona va a terminar en coma a raíz de un golpe. Y justamente durante esta tarde se conocía esta denuncia de parte de otro de los grupos de derechos humanos, que la madre de esta joven había sido arrestada, y todo esto cuando también desde estas mismas fuentes apuntan a una fuerte presencia de seguridad en el hospital donde está esta menor de 16 años. Se ha señalado incluso que los teléfonos celulares de los miembros de la familia de esta joven han sido confiscados, y a esto además se suman denuncias que realizan periodistas, por ejemplo, de que habían llegado hasta este hospital y que habían sido arrestados por varias horas. Claramente este caso hace recordar a Mahsa Amini, porque de hecho era justamente una versión bastante similar la que entregaban en su momento a raíz de la muerte de esta joven kurda iraní de 22 años, apuntando a que ella tenía problemas de salud, algo que en su momento, y lo ha mantenido hasta ahora la familia, lo niegan tajantemente. En el caso concreto recordemos de que el caso que tú mencionas es el de la joven que detuvo a la policía de La Moral por se le asomaba un mechoncito, se le veía pelo, y no se le puede ver según las normas que están instauradas en esta dictadura teocrática. Y aparte, esta situación generó unas protestas no vistas en décadas en Irán, con más de 500 personas fallecidas, miles además de detenidos, algunos de ellos incluso condenados a la muerte. Y en este caso señalan aquí grupos de derechos humanos. Recuerda perfectamente, ¿no?, esa situación vivida en septiembre del año pasado, ahora con la denuncia de que la madre de esta joven había sido arrestada, algo que las autoridades iraníes niegan hasta este momento. Bueno, vamos a finalizar. No se puede esperar de una dictadura. Exactamente. Vamos a finalizar esta revisión internacional de regreso a Estados Unidos, pero ahora para hablar del perro de la familia Biden. ¿Por qué lo expulsaron? Ha sido expulsado de la Casa Blanca por convivencia. Así como lo escuchan ustedes, se ha portado bastante mal este pastor alemán de 2 años, y esto a raíz de una serie de incidentes que se ha vivido con él, en concreto mordidas que le ha producido a varios miembros de la Casa Blanca, entre ellos también incluido personal del servicio de seguridad, del servicio. No le puede llegar y mandar una patada al perro presidencial. Nunca se debiera hacer porque es maltrato animal, pero en este caso, con mayor razón, se mueren de susto de siquiera retar al perro. Claro, y aquí ha sido confirmado durante este día por la oficina. ¿Y a dónde se va Cachorrín? Todavía no se sabe exactamente cuál va a ser el destino o el futuro de Commander a raíz de estos 11 incidentes confirmados, pero sin embargo, Mónica, se creen que serían varios más. El último ocurrió a comienzos de esta semana, el pasado día lunes, cuando mordió a un miembro del servicio secreto. Y claro, algunos de estos mordidas, algunas eran bastante leves, otras llevaron a que funcionarios fueran trasladados hasta hospitales para poder tratar las heridas. Y claro, seguramente en sus casas quizás pueden recordar otro caso que también vivió la familia Biden, en este caso con Mayor, que también fue sacado de la Casa Blanca, fue trasladado hasta Delaware. Bueno, aquí lo que han señalado desde la Casa Blanca es que hay que tener en contexto y tener también en cuenta la situación particular de seguridad que se vive al interior de la Casa Blanca con la gran cantidad de personas. Esa al menos es la justificación que entregan las autoridades de la Casa Blanca a raíz de estos episodios que ha vivido la familia Biden con estos 2 pastores alemanes. Que le busquen un buen hogar a Commander. Commander, sí. Ya pues, muchísimas gracias, Giselle, por toda la información. Nos vamos entonces a la pausa, y regresamos con más a CNN Prime. Vamos a ir de inmediato al contacto a raíz de la emergencia en Cerrillos, de este incendio en una fábrica de plásticos en Cerrillo. Vamos a conversar con Lorena Facuse, alcaldesa de esa comuna. Alcaldesa, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, primero quisiéramos preguntarle cuál es el estado del avance de este incendio. Hasta hace poco sabíamos que había 17 carros de bomberos de distintas compañías trabajando. Queremos saber si hay alguna persona afectada, que es lo primero que nos importa, y si hay riesgo para las viviendas aledañas.
Sí, bueno, sí, decirte que efectivamente hay un contingente importante de carros de bomberos, no te podría decir en este momento cuánto, porque se siguen sumando, pero está toda la compañía de Maipú, se pidió apoyo a Quinta Normal y también a Ñuñoa. Cerrillo se caracteriza por tener un cordón industrial, donde tenemos también algunas fábricas que tienen elementos tóxicos. Afortunadamente esta fábrica no tiene colindante inmediatamente casas que estén inmediatamente alrededor del sector. Sí, al cruzar la calle se encuentra la Villa Suiza, Villa Unida. Hasta el momento bomberos, si bien no han podido controlar completamente el incendio, hasta este minuto no hay un reporte de que pueda pasar el incendio hacia las casas, hasta ese minuto. Esta era una fábrica que tenía permiso para fábrica de motos. Por lo tanto, lo que se ha hecho muy complejo y que se escucha son las explosiones de las baterías de litio, lo que ha hecho mucho más difícil el trabajo para bomberos para poder aplacar el fuego. ¿De qué tipo de material estamos hablando? Ya nos mencionaba usted una fábrica de motos, nos está diciendo estas baterías de litio. ¿Qué otros tipos de materiales se almacenan ahí? Y en la primera impresión de bomberos, ¿tenían toda la información que deben tener, deben entregarle a bomberos para que puedan combatir de buena manera una emergencia? Exactamente. Bueno, el permiso que ellos tienen era una fábrica de motos. Ya. Ahora, también se desconoce si es que podrían tener otro tipo de materiales adentro. Eso es un informe que va a tener que hacer bomberos luego de que logre entrar, porque ahora están cercando por todo el perímetro el fuego. Entendemos que hay calles cortadas. La información que teníamos al respecto para quienes transitan por allá es que estaba cortada de manera preventiva las inmediaciones de las calles Las Rosas, Escobar Williams, Salvador Allende y Bremen. ¿Es así, alcaldesa? ¿Se ha ampliado o no? Es así, todas esas calles están cortadas, así que agradezco a través de este medio poder informar a los vecinos que vienen regresando a casa, a nuestra comuna, y otros que van de paso hacia comunas aledañas para que puedan tomar otras rutas. Alcaldesa, también siempre se empiezan a entregar informaciones a través de las redes sociales y queremos, como corresponde y como hacemos siempre en CNN Chile, chequear y preguntarle a la autoridad y a quien tiene la información de primera mano. ¿Se dijo en algún momento que podían haber fuegos artificiales o no? Que por eso eran las explosiones, que se pedía a la gente no acercarse. Usted nos habla de más bien baterías de litio y de una fábrica con permiso para fabricar o para ensamblar motos. Sí, efectivamente la información oficial, el permiso que ellas tienen es una fábrica de motos. En algún momento se creyó que podían ser fuegos artificiales, pero bombero, la tesis es que son las baterías de litio las que están provocando este ruido que pareciera como fuegos artificiales, pero tampoco yo me atrevo a dar una información oficial con respecto a qué es mientras no tengamos el reporte de bomberos, que eso probablemente va a ser en varias horas más. Perfecto. ¿Qué le puede decir a los vecinos a esta hora? ¿Cuáles son las principales recomendaciones para que recapitulemos? Sí, a los vecinos y vecinas, bueno, decirle que está Senapred acá también, que era la ex ONEMI, comandante de bomberos, las compañías que te mencioné antes, haciendo todo lo posible para resguardar la vida de las personas. Se logró evacuar a todos los trabajadores también, por lo tanto, hasta el momento no se reporta ninguna pérdida humana. Todo te lo digo, Mónica, desde afuera, porque nosotros como municipalidad hacemos un trabajo preventivo. Son los bomberos los que están ahí, nosotros estamos con seguridad pública, apoyando en el corte de tránsito, está Carabineros también, y hablando con los vecinos, el trabajo preventivo. La recomendación a todos mis vecinos de la comuna es a que se queden en sus casas, mantengan las ventanas cerradas porque este es un humo tóxico. Por lo tanto hay que tomar todas las precauciones con respecto a todo esto que está ocurriendo. Yo quiero también a través de este medio agradecer la gran labor de bomberos que ha estado aquí en todo momento, también de la Senapred y también de Carabineros.
que han estado haciendo una labor preventiva también y de seguridad en el corte de calle y en estar cercando todo este perímetro. Alcaldesa, un par de cosas antes de terminar el contacto. Lo primero, cuando la hora en que que usted tiene, que le han dado bomberos, en que comienza este siniestro, más o menos. La hora en que comienza esto es alrededor de las 8 de la noche. Ya. Y lo otro, no hay riesgo de propagación a viviendas y por otra parte no va a haber entonces necesidad o por propagación o por el humo. ¿No hay ahora recomendación de evacuar algunas casas que estén más o menos en un radio de peligro? Mira, hasta el momento lo que nos indica bomberos es que no habría peligro de que el fuego cruce la calle hasta las viviendas que están al frente, pero eso es hasta el momento. También el tema del humo tóxico, nosotros estamos esperando indicaciones que tiene que tener la Senapred, que es la ex ONEMI, con respecto a la toxicidad del humo y a las medidas que tenemos que ir tomando con los vecinos. Estamos a disposición de los expertos que nos puedan ir indicando. Nosotros como municipalidad estamos en la labor preventiva, estamos al lado de nuestros vecinos, entregando las recomendaciones que corresponden. Esperando lo que digan los órganos técnicos. No somos para nada expertos tampoco nosotros, pero da la impresión de que hubiera bastante viento, por eso también le preguntaba si ese era Mónica, la verdad es que dentro del recinto es una imagen apocalíptica, me imagino que ustedes la están viendo. Sí, la estamos viendo. Así y además tenemos ahora, alcaldesa, una toma aérea más amplia de la ciudad completa y se ve esta mancha, esta tremenda nube, una especie de nube de humo negro. Y sí, efectivamente es bien impresionante. Lo que más nos importa es saber que hasta ahora no hay ningún lesionado. Hasta ahora, según la información que usted nos entrega, que es la fuente oficial a la que tenemos acceso, obviamente que esperamos que así sea y nos alegramos de que se haya podido evacuar efectivamente a los trabajadores. Sí, nosotros la información que tenemos es que se lograron evacuar todos los trabajadores. No sabemos también después del informe de bomberos con qué uno se va a encontrar adentro, pero por lo menos los trabajadores que están acá alrededor no han reportado de que alguien haya quedado dentro, pero eso también lo vamos a ver en el informe final. Pero hasta el momento no es esa la situación y vamos a tomar todos los resguardos y estar acá atentos en terreno hasta la hora que sea, acompañando a nuestros vecinos y vecinas. Alcaldesa Lorena Facuza, alcaldesa de Cerrillos, como siempre, las pantallas de CNN Chile disponibles para la información que haya que entregarle a los vecinos y a las vecinas de este y de cualquier comuna del país. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Sí. Mónica, yo agradecer también porque estos medios también sirven para que los vecinos sepan lo que está ocurriendo, que estamos ocupados de esto y que ante cualquier emergencia les vamos a informar. Lógico, para eso trabajamos, esa es nuestra misión. Muchísimas gracias, alcaldesa. Muchas gracias. Que no le puedo decir buenas noches, pero sí que sea una noche tranquila a lo menos, y sabemos que va a ser de harto trabajo, así que un abrazo también a toda la comuna de Cerrillos, a los habitantes y a todos los funcionarios públicos y de emergencia que están ahí trabajando. Muchas gracias, Mónica. Buenas noches. Atención con lo siguiente, porque la Corte Suprema otorgó estos 6 meses que se piden nuevamente para ampliar el tiempo de implementación del fallo en relación con las ISAPRES y con la devolución de los dineros y la forma en que se tenía que implementar. Recordemos que hay una solución legislativa también en trámite, pero lo había dicho el Ministerio de Salud, muy difícil que antes de marzo hubiera, y lo había dicho también el senador Juan Luis Castro, que está ahí en la Comisión de Salud del Senado, que era muy difícil que antes de marzo se llegara a una solución legislativa. Por lo tanto, va de nuevo el Ejecutivo a pedir aquello, a pedir una extensión, y el máximo tribunal accede entonces a la petición que ha hecho la Superintendencia de Salud a fines de la semana pasada. Y todo esto es, cuando se habla del principio de deferencia, ese es un principio que existe a nivel legislativo, a nivel de la administración pública en general, y que tiene que ver cuando tú tienes justamente eso con una deferencia. Por ejemplo, cuando se dice deferencia del Poder Ejecutivo con el Parlamento, es que tú le haces caso en algo o haces caso a una recomendación o a una petición. Bueno, entonces se accede a lo solicitado, 6 meses más entonces para implementar el fallo contra las ISAPRES.
Termina CNN Prime, pero viene CNN Tiempo y luego, como cada jueves que viene, CNN Íntimo con Matilde Burgos. Así es que siempre interesantes entrevistados, siempre una conversación humana y también de contingencia. Hoy día va a tener entre los invitados a Tina Rendricks, gestora cultural, va a contar de su historia, cómo ha atravesado también la cultura y otros temas, su vida y su labor. Así es que no se lo pierdan. Jueves 5 de octubre, qué significativo este día, ¿no? Jueves 5 de octubre. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.